Perfecto. Pues le vamos dando. Entonces, bueno, la Bauhaus existió de 1919 a 1933. Esos fueron sus dos identidades, ¿no? La izquierda es la primera, y luego como que dijeron, no, 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 aplícate más, ¿no? Y ya vieron que la cosa iba como más en serio. Y aquí tenemos a los maestros de la Bauhaus. Tenemos de izquierda a derecha a Joseph Albers, que ayer era su cumpleaños. Hiner Shepard, Georg Musch, Laszlo Moholy-Nagy, el chaparrito, Herbert Bayer, el tipógrafo, Just Smith, Walter Gropius enfrente con sombrero, Marcel Breuer, Vasily Kandinsky. Yo tengo una teoría que Kandinsky ha de haber sido muy simpático, porque fue ajonjolí de todos los moles. Fue expresionista, cubista, constructivista, estuvo en la Bauhaus, hizo de todo. Y todo el mundo lo aceptaba como con los brazos abiertos. Entonces yo creo que Kandinsky era muy simpático. Esa es mi teoría, no lo sé, no lo sabremos nunca. Paul Klee, Lionel Feininger, Gunther Stolz y Oscar Schlemmer, que fue el del ballet. Y entonces, ¿qué tenían en común estas gentes? Eran judías. Hombre, si no todos, el 80%. Y tenían dinero. Entonces, si la gente no tiene, si los judíos no tienen dinero, no van a la escuela. Se dedican a trabajar con la familia. Entonces, estos hicieron, no nada más fueron a la escuela, hicieron una escuela, o sea que todos tenían mucho dinero y pudieron hacer lo que les dio la gana, cosa que a Hitler no le gustó. Pero bueno. Tenemos a Walter Gropius, ¿no? Más joven del lado derecho, más viejo. Y tenemos a varias gentes. Joseph Albers, Lionel Feininger, Alfred Arndt, Walter Gropius, Herbert Bayer, Ludwig Hilbersheimer, Marian Brandt, Johannes Itten, Marcel Breuer, Vasily Kandinsky. Y eran, como ven, todos eran arquitectos, pintores, grafista, Georg Musch, Paul Klee, Gerhard Marx, Walter Peter Hannes Meyer, Lili Reich, que era la pareja del Mies van der Rohe. Mies van der Rohe, Hiner Shepard, Laszlo Moholy-Nagy y Oscar Schlemmer. Just Smith, Lothar Schreier y Gunther Stolz, que fue la de los textiles. Entonces, todo comienza de un punto. Y entonces aquí no nada más comenzaron con un punto, comenzaron con tres colores primarios, el amarillo, el rojo y el azul. Y estos eran los cursos de la Bauhaus. Teníamos el curso básico, lo que era nuestro tronco común de 3 trimestres, que ya nos lo chutaron a 2, y luego venían todos los talleres de materiales, del estudio de la naturaleza, de la composición, de la construcción y la representación, y cada uno de los materiales, piedra, metal, madera, textiles, color, vidrio y cerámica. Y al final tenemos la construcción, o ya que tendría que ver más con ingeniería o con cuestiones un poco más científicas, ¿no? Entonces, ese eran los cursos de la Bauhaus, eran 4 años, y bueno, construye, no hables. Y de hecho la Bauhaus nunca habló. No habló porque desde que llegaron a Weimar, aquí tenemos los edificios de Weimar en 1919, escribieron, pero nunca escribieron cuestiones metodológicas, teóricas. Escribían el por qué querían hacer las cosas, pero todo eso de después nos chutó la escuela de Ulm.
que con la excusa de que eran los herederos de la Bauhaus, cosa que tampoco creo que era tan cierta, ahí comenzaron nuestras pesadillas de las metodologías y las teorías y todas estas cosas. Estos eran mucho más artistas, mucho más liberales para hacer las cosas. Y entonces, bueno, aquí tenemos un bonito grabado de Kandinsky y la escuela de Weimar. Ellos no la construyeron. Esa era la oficina casa de Walter Gropius. Y bueno, la Bauhaus hizo de todo. Libros, objetos, carteles. Esta es la credencial de Kandinsky como profesor. Ahí tenemos a Kandinsky, un cartel anunciando las obras de Kandinsky. Y bueno, muchos carteles que todo su diseño fue la síntesis de todas las vanguardias artísticas que vimos hace 2 semanas. Constructivismo, sobre todo futurismo. Y bueno, carteles de exhibiciones de la Bauhaus en Weimar, la nueva arquitectura de Walter Gropius. Y bueno, y Herbert Bayer, que siguió con los fotomontajes del constructivismo ruso y luego se metió a cuestiones tipográficas que no existían hasta que Herbert Bayer, que fue alumno, no entró a dar clases. Laszlo Moholy-Nagy, Johannes Sitten, Joseph Albers en Oaxaca. Mucha gente de la Bauhaus vino a México porque aquí vino a dar Clara Porcet, que era cubana, y luego vino a dar a México, después de que acabó con la Bauhaus. De hecho, Clara Porcet junto con Horacio Durán hicieron la Escuela de Diseño Industrial de la UNAM. Carteles de la Bauhaus. En 1923 tuvieron una gran exposición y con eso dieron a conocer lo que hacían. Influyó a muchas personas la exposición del 23. Y esto es lo de adentro del edificio, ¿no? Había el piso amarillo, triángulo amarillo, el piso círculo azul y el piso donde estaba la dirección, que era el cuadrado rojo. Y bueno, una portada de un libro, el número 4 de la Bauhaus. Fue un libro de 1919 a 1923, porque, bueno, en 25 se cambiaron a eso. Y aquí tenemos otro. Hicieron fueron muy prolíficos en esos años, del 19 al 23. Tenemos un cartel de los objetos. Estos son parte de ballet de la Bauhaus con bocetos que hacían de los bailarines. De Oscar Schlemmer. Y bueno, y ahí tenemos el Bauhaus. El ballet son 3 colores, el amarillo, el rosa y el negro. Y tenemos aquí unas fotos de ese ballet. Y aquí, fíjense, en febrero de este año, Bazar de Alemania, la revista Bazar, hizo un homenaje al ballet de la Bauhaus. Qué cosa tan actual, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una clase con alumnos y el edificio de Dessau, que lo hizo Walter Gropius. Ahí estuvieron del 25 al 32. Y todo el edificio era continuo, no tenías que salir afuera si hacía frío, todo era continuo. Mucho vidrio. Aquí tenemos una maqueta del edificio. Y esta parte de enfrente del lado izquierdo eran los cuartos de los alumnos. Y estaba también conectado. Tenemos una foto iluminada en la noche. La entrada, el vestíbulo.
Aquí tenemos el edificio de las habitaciones de los estudiantes y estas eran las casas de los profesores del lado derecho. Un auditorio, los salones, la escalera. Los corredores de adentro. Y aquí tenemos a Gunta Stolz, que era la que llevaba el taller de textiles. Y aquí tenemos esta foto que es muy famosa, que son las del taller de textil. Aquí tenemos a Gunta Stolz arriba, mero arriba. Y alguien hizo una pintura de esa misma escalera. Y entonces aquí tenemos a Gunta Stolz y luego a todas las demás. Pero ahí estaban Lena Meyer, Gret Richard, Liz Bayer, muchas de ellas. Annie Albers. Tenemos un libro de arquitectura internacional. Hicieron muchas publicaciones. Unas eran de diseño general, unas eran de arquitectura. Y bueno, y aquí tenemos periodiquitos y libros. Aquí tenemos uno de Moholy Nagy con muchas fotomontajes muy de la época. Entonces, lo que podemos ver aquí en todo el diseño que hacían en la Bauhaus es la síntesis de las vanguardias artísticas. Vamos a Paul Klee en el libro 2. Muy limpios los interiores de los libros. La silla Vasily, yo creo que se la dedicaron a Kandinsky, por eso yo digo que era muy simpático, ¿no? A nadie de nosotros, nunca nadie nos ha dedicado una silla, menos Marcel Breuer. La silla Barcelona, todos los... Hablar de todo lo que se hizo en la Bauhaus sería imposible, ¿no? Pero bueno, proyectos, pero bueno, carteles, más carteles, el outline del universo, carteles para las aerolíneas Empire, la nueva arquitectura, más carteles. Estas son una foto muy artística según los constructivistas de los dormitorios de los alumnos. Y aquí tenemos los interiores. Tenían un escritorio y una especie de closet que se podía cerrar. Una cama y una silla. Una silla Vasily, ni más ni menos. Y esos eran los interiores de los dormitorios. Tenemos los libros de la Bauhaus, el 13, el 14. Y de pronto Herbert Bayer decidió que la Bauhaus necesitaba un alfabeto. Y el famoso alfabeto se llamó el alfabeto universal y decidió que todos hablaban, como toda la gente normal hablaba en bajas. Y entonces solo debería de haber minúsculas. Cosa que imagínense la cara de los nazis en 1920 y tantos, cuando Herbert Bayer dice, ahora solo vamos a hablar en bajas y vamos a escribir en minúsculas, en bajas. Cuando los sustantivos en alemán se escriben con mayúsculas. Entonces, bueno, claro, a los nazis no les hizo ningún chiste. Pero bueno, ese fue la aportación de la Bauhaus a la tipografía, que en realidad no fue nada, ¿no? Y a partir de que sacaron el alfabeto universal de Herbert Bayer, todas las publicaciones de la Bauhaus se hicieron en letras bajas, en minúsculas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la revista Bauhaus.
y aquí tenemos revista Bauhaus, pero vean, libros, este libro arriba a la derecha está con altas, con letras mayúsculas, pero el de la izquierda está con letras minúsculas. Y bueno, según si fueron antes o después del alfabeto universal. En 1932 se pasaron a Berlín, más bien como que ya los andaban corriendo los nazis, y se pasaron a Berlín aquí, y aquí estuvieron de 1932 a 1933, cuando la escuela cerró. Esto es lo que existe hoy en día, que es el archivo de la Bauhaus, que está en Berlín, en donde tienen gran parte de todo lo que se pudo recolectar, porque tienen algunas partes en Dessau que se puede visitar y algunas partes en Weimar, pero el archivo grande de la Bauhaus está en Berlín y es este edificio de aquí. Muy, muy grande es. Hay que hacer cita para visitarlo. Y vamos a acabar con una reflexión de Herbert Bayer, y por eso está escrito en minúsculas en su honor, que decía: para el futuro, la Bauhaus nos dio la confianza para enfrentar las complejidades del trabajo. Nos dio el conocimiento de cómo trabajar, una fundación en las artesanías, una herencia invaluable, de principios eternos aplicados al proceso creativo. Expresó que no debemos imponer la estética en los objetos que usamos, las estructuras que vivimos, pero ese propósito y la forma deben verse como uno. Que la dirección emerge cuando uno considera demandas concretas, condiciones especiales, el carácter inherente de un problema dado, y nunca perder la perspectiva que uno es, después de todo, un artista. Que era como ellos se veían. Ellos se veían como artistas que hacían objetos que servían para ellos. En realidad, nadie de la Bauhaus fue nunca un diseñador. Ellos fueron siempre artistas, como nos los indica aquí Herbert Bayer. Y con eso terminamos.